lo más reciente de los Alabama Shakes, la voz de Brittany Howard, Another Life. Y siempre se puede aspirar a una vida distinta. Así estamos comenzando el programa del día de hoy. Ya saben en dónde se encuentran. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Mi nombre, así es Gonzalo Oliveros y me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Real, en radio-real.com, radio por internet, pero con una potencia y les digo, una popularidad mayor que muchas estaciones de radio de frecuencia modulada en el país, nomás para que lo vayamos entendiendo. Y eso lo agradezco enormemente, el poder contar con sus consideraciones. En radio-real.com, en Claro Música, en Radio Garden, en Tuning Radio, en fin, lo pueden hacer en un montón de lugares, un montón de lugares pueden escucharnos y pueden vernos. A las 9:30 de la mañana del día de hoy se llevará a cabo la reunión en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ahí en Jicotencatl, en la antigua sede del Senado, para tratar las agresiones que tuvo Alejandro Moreno en contra de Gerardo Fernández Noroña. Noroña ayer estuvo dando una gira de medios muy acotada, muy puesta hacia medios de comunicación, que lo trataran tranquilo, ¿no? Como la maestra W, ¿qué les puedo decir? Ahorita estoy hablando contigo y por eso quería, justamente, porque además contigo hemos hablado mucho, yo he hablado aquí en muchas ocasiones y hemos podido tener buenas conversaciones y yo te lo dije y te lo vuelvo a decir, condeno lo que sucedió el día de ayer, lo digo abiertamente, solamente ponía sobre la mesa, porque eres un hombre pues muy inteligente, Gerardo, solamente ponía sobre la mesa eso. Si miras hacia atrás, ¿crees que hay algo, no ayer, sino si se ha ido degradando la conversación pública o no? Es que, Gabriela, si tú me dices, oye, te violaron, Gabriela, ¿tú crees que hiciste algo mal? ¿Tú crees que te vestiste de manera incorrecta? ¿Tú crees que no debiste salir sola? ¿Tú crees que no debiste andar en un callejón oscuro? ¿Tú crees, oye, no, es que no iba sola, iba acompañada, es que llevaba una falda hasta el piso, es que iba en un lugar muy iluminado, bueno, pues es que ¿cómo se te ocurre ser mujer? No, bueno, es que si eres mujer, pues te van a violar. Estén escuchando ustedes bien. Gerardo Fernández Noroña equiparó los empellones reprobables, pero empellones que hubo en el Senado el día de antier, en la antigua sesión, en la antigua sede del Senado, a la violación de una mujer, en donde lo que tendría que entender Fernández Noroña es que el elevadísimo número de violaciones que hay en México son en gran parte responsabilidad de la ineficacia del Estado, del cual es parte. Pero como siempre, el Estado está para defender a los políticos, no a los ciudadanos. Lo peor del caso es que ahí tiene enfrente a Gabriela Barkentin, que no le cuestiona nada, no le para y le dice, oye, no, ese símil que quieres hacer no es equiparable, no es válido. Pero bueno, hay algunos que prefieren no entrarle a ese tema, no vaya a ser el diablo. Ya saben ustedes que el tema de Fernández Noroña y Alejandro Moreno ayer estuvo todo el día en el ojo del huracán. Alejandro Moreno, claro que estuvo haciendo un montón de cosas y una conferencia de prensa para responderle a la presidenta Sheinbaum, que ayer le dijo porro en la mañanera. Y las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia. Yo creo que el debate de la política y de los políticos está en las dirigencias de los partidos y en los congresos y en los políticos, y el que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido. Y quien tiene la fundación clara, contundente de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar. Bueno, ahí tienen ustedes la respuesta. Claro que hubo un montón de cosas. Hubo un meeting, así como lo escuchan ustedes. Hubo una manifestación en la Ciudad de México, pobre, realmente pobre, en apoyo a Alejandro Moreno por las calles de la ciudad.
Bueno, así muy contentos estaban todos. Les digo, eran pocos. Ahora sí, we few, we marry few, we band of brothers, diría William Shakespeare. Y ahí, por supuesto, que Alejandro Moreno volvió a insultar a Gerardo Fernández Noroña. Necesitamos convocar a todas las mexicanas y mexicanos. Convocamos a todos los partidos políticos de oposición a que piensen en México, a que tengan carácter, a que no tengan miedo, porque el que tiene miedo es cobarde y nosotros no tenemos miedo. Vamos a defender al país, vamos a defender la democracia, vamos a defender a las mexicanas y mexicanos. ¡Duro! ¡Duro! Bueno, pues sí, efectivamente dicen que van a defender después de que se convocó a la comisión permanente. El PRI dijo, sí, vamos a ir a la comisión permanente. Hicieron un pronunciamiento que me gustaría leer solo una partecita. Las y los legisladores de los grupos parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y Senadores acordamos y nos pronunciamos por 1. Publicación inmediata del decreto de reforma constitucional en materia de salario profesional para que maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanente, así como médicos y enfermeros, perciban como mínimo 18,000 pesos al mes. 2. Integración e instalación urgente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. 3. Comparecencia de todos los secretarios de gabinete, así como los titulares de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. 4. Parlamento abierto para discusión y legislación en materia de extorsión. 5. Reducción de comisiones bancarias a todos y todos los usuarios de tarjetas bancarias. 6. Mayor protección a los usuarios de servicios financieros, en especial frente a las SOFOMES. 7. Integración e instalación inmediata de la Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento de las tareas de seguridad que realiza la Guardia Nacional. 8. Comparecencia de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que explique de forma pormenorizada los componentes, metodología y cambios y procesos y resultados de la medición de pobreza en México. 9. Comparecencia de los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores. 10. Nos pronunciamos a favor de un presupuesto con verdadero sentido social. 11. Nos pronunciamos a favor del rescate del campo mexicano. 12. Asignación de recursos suficientes para medicinas. Y 13. Comparecencia del director general de la empresa del Tren Maya en México. Vaya. Ay, se pusieron a trabajar. El hecho es de que ahora en la comisión permanente, en la sesión que se vaya a cabo el día de hoy, en lugar de ir Carolina Villano como parte de la mesa directiva, entrará Alejandro Moreno, que va a ir junto con una denuncia. Presentó una denuncia el día de ayer en contra de Gerardo Fernández Noroña, de Emiliano González, porque dice que Emiliano González, este individuo que lleva las redes sociales de Fernández Noroña, lo atacó. Y entonces, como lo atacó, pues no quiere estar tan cerca. El PAN, por su parte, dice que no, que ellos no van a asistir. Dice el PAN, y también le queda. Ante la convocatoria a una sesión de la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios de Acción Nacional en ambas cámaras expresamos nuestra postura. 1. Se cierra un ciclo marcado por el autoritarismo. El periodo que concluye ha estado caracterizado por la imposición, la cerrazón y la falta de voluntad para construir acuerdos. Esta actitud ha debilitado el papel de la Comisión Permanente como espacio plural de deliberación democrática. 2. El senador Gerardo Fernández Noroña es corresponsable de lo ocurrido en la sesión del miércoles, al llevar una conducción parcial y provocadora. Por ello debe asumir su responsabilidad en los hechos que vulneraron el orden parlamentario. Vaya. Entonces ellos no van. Fernández Noroña, por supuesto, después de la entrevista que le dio a Gabriela Barkentin y a Carmen Aristegui y a algunos cuantos medios más, hay que decirlo, se presentó ahí en la casa de Jicotencatl a quejarse con los medios. ¿Cómo no? Simplemente digo que es una cobardía que 6 hayan subido a agredir al presidente de la Cámara. 6 hombres. El cobarde soy yo. El que huyó soy yo. El que hubo un enfrentamiento, dicen. Y dicen que ni metí las manos porque efectivamente no respondía a ninguna agresión. La verdad es que lo voy a decir, en términos generales, y la excepción confirma la regla, ruin la actitud de los medios. Ruin. Justificar la agresión a mi persona es ruin. No se paran a pensar.
que ustedes van a hacer lo siguiente. No se paran a pensar en eso. No se paran a pensar que es el huevo de la serpiente, que estar validando ese tipo de conductas es irresponsable, que por duro que sea el debate, la violencia no. Pues sí, tiene toda la razón. El problema es que hoy en día ya la prensa vive la violencia diaria. La violencia digital, la violencia personal. Apenas el día de ayer era la nota dentro de los medios de comunicación cercanos al gobierno que Carlos Loret de Mola estaba viajando en clase Premier en Aeroméxico. Y algunos, como los imbéciles a cargo de Manuel Pedrero, decían que cómo se subía en una empresa rescatada por el gobierno mexicano, obviamente confundiendo Aeroméxico con Mexicana. ¿Por qué tiene un particular que rendir cuentas de cómo viaja si no es funcionario público? Pero eso que está diciendo Fernández Noroña ya lo vive la prensa hoy en día. Apenas Artículo 19 sacó un reporte de la enorme cantidad de juicios, de procesos legales que tienen que seguir periodistas en México porque los están persiguiendo políticos de Morena. Así es en donde estamos. Ya no hablemos, por supuesto, de aquellos que han sido asesinados por el crimen organizado ante la ineficacia del gobierno y del Estado en general. Entonces, lo que dice Fernández Noroña tiene su parte de razón. Por supuesto, hay que condenar cualquier tipo de violencia y de agresión, pero cualquiera, no solo los empellones a Fernández Noroña, que también, hay que decirlo, como se los demostramos el día de ayer en el video, fue el primero que intentó, de forma muy torpe, agredir y luego terminó siendo agredido, lo cual no debió haber pasado, pero también, la agresión también es verbal. Fernández Noroña, un tipo brutalmente inteligente, ahí sí de acuerdo con Gabriela Barkentin, siempre le gana la soberbia. Y la soberbia lo que termina por suceder es que lo vuelve pedante, déspota y agresivo. Y en esa agresión terminó por llevar durante un año no solo a la comisión permanente, sino las discusiones del Senado de la República. Lo que no dice Noroña, y que creo que es importante decir, es en dónde está parado él hoy en día. Porque un lado está, por supuesto, el enorme apoyo que tiene de todo Morena. Ayer, bueno, salió, por supuesto, toda la chamacada de gobernadores. Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación condenamos firmemente la agresión física y verbal cometida por Alejandro Moreno Cárdenas en contra del senador Gerardo Fernández Noroña. Este lamentable hecho nos muestra el verdadero rostro del PRIAN, quienes a falta de argumentos, es más, tenía que ser el verdadero rostro del PRIAN, quienes a falta de argumentos y autoridad moral recurren a la violencia física como herramienta política. En México la democracia ha sido un esfuerzo colectivo llevado a cabo por múltiples actores, siempre de manera pacífica. Las actitudes violentas vulneran el respeto institucional. Exigimos a las autoridades correspondientes actuar con firmeza para que este acto no quede impune. Es momento de dejar atrás conductas que dividen, confrontan y dañan la vida democrática del país. Y yo creo que ahí te quería decir, chingue su madre el PRIAN. Atentamente, bueno, pues todos. Ahí sí, absolutamente todos. En donde solo vamos a hacer un repaso, ¿les parece? Marina del Pilar Ávila Olmeda, su estado está hundido en la violencia. Víctor Manuel Castro Cosío, su estado hundido en la violencia. Laida Sansores, su estado hundido en la corrupción. Eduardo Ramírez Aguilar, su estado hundido en la violencia. Clara Brugada, su ciudad hundida en la violencia. Indira Vizcaíno, su estado hundido en la violencia. Delfina Gómez Álvarez, su estado hundido en la violencia. Evelyn Salgado, su estado hundido en la violencia. Julio Menchaca, su estado hundido en la corrupción. Alfredo Ramírez Bedoya, en la corrupción y la violencia. Margarita González Arabia, en la violencia. Miguel Ángel Navarro Quintero, en la corrupción y la violencia. Salomón Jara, en la violencia. Alejandro Armenta, en la corrupción y la violencia. Mara Lezama, en la corrupción y la violencia. Rubén Rocha Moya, en la violencia, en la corrupción, en la colusión, bueno, en lo que ustedes quieran. Alfonso Durazo, en la violencia. Javier Maya, en la violencia y en la corrupción. La Barredora. Américo Villarreal, en la violencia. Lorena Cuellar, en la violencia. Norma Rocío Nale, en la violencia. Joaquín Jesús de Guacho Mena, bueno, eso sí, no en la violencia y en la corrupción no todavía. Y David Monreal, bueno, ¿qué les puedo decir? Y todos ellos quejándose de los empellones de Fernández Noroña. La violencia de sus estados vale madres. ¿Eso qué más da? Pues qué más da.
Y así todas las figuras de la Cuarta Transformación. Ricardo Monreal, como no iba a faltar en defender a Fernández Noroña. Condujo muy bien. Para mí, la política es la que debe de ejercerse ahora. Hace falta política. Yo no creo en la confrontación permanente, yo no creo en el discurso irracional de nadie y tampoco creo que la solución ya sea la barbarie y los golpes. No creo en eso. Creo en la política y creo que podemos y debemos buscar los cauces institucionales para dialogar y para acercar posiciones. Ya cuando lleguemos a eso, la política se abandonó y eso no le conviene al país. Yo siento y percibo que no me gustó, yo se lo digo con toda honestidad, no es un buen evento eso. Dimos la vuelta al mundo ya y no me gusta a mí. Porque yo vi en las imágenes que, primero, el presidente del Senado puede ser cualquier persona, pero es la institución que hay que respetar. Yo pienso eso. Yo soy muy clásico. Y segundo, se ve muy fácil, con transparencia, quién agrede a quién. Es más, hay un chiapaneco, por cierto. No es del Collarín. No, del Collarín no es ni siquiera. Pero me da mucha tristeza, porque he sido 4 veces diputado federal, 4 veces. Y he sido 3 veces senador de la República. ¿Cuántas de esas veces han sido plurinominales? Y alcalde de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y en estos muchos años en el Poder Legislativo he visto de todo, pero esto no lo había visto. Vi algunas escenas que no quiero repetirlas. Pues sí, como cuando se metieron con caballos. Y miren, ya le voy a dejar ahí porque ya tanta defensa a veces enferma. Qué curioso quién está. A su derecha, Pedro Aces, a su izquierda, Patricia Armendáriz. Ambos personajes probos, no vaya a ser el diablo. Y ya que estamos hablando de personajes probos, estábamos hablando de Evelyn Salgado hace un rato. ¿Cómo no iba a hablar el señor Félix Salgado Macedonio a defender a su cuate Fernández Noroña? Creo que ningún argumento justifica la violencia, los golpes. Que todo se dirima en el debate, en la tribuna y en los acuerdos y en el diálogo. A mí me parece que esos instintos de bestia asesina del señor Alito no pueden continuar ya en el Senado de la República. ¿Respaldo total al senador Noroña? Respaldo total al compañero Noroña y que haya respeto. ¿De cuándo acá toda esta serie de barbajanes ahora resulta que quieren respeto y son hombres probos? ¿En serio Félix Salgado Macedonio hablando de conducta bestial? ¿De qué fue acusado? Discúlpenme, ¿alguien me puede decir de qué fue acusado el señor Félix Salgado Macedonio? En la trivia del día de hoy, aquí en Radio Real, díganme ustedes, ¿de qué fue acusado Félix Salgado Macedonio hace más o menos 5 años? Si alguien me puede decir, de violador me están diciendo aquí, ¿no? Me lo dice CG Echna, acosador sexual. ¿Será? Esa es la respuesta que tenemos de ustedes. De acoso o violación, me dice Joana. Caropedia, de abuso y acoso sexual. De manoseador de mujeres, me estás diciendo aquí. De violación, me dice Dulce GC. Lalo Delgadillo, Félix Salgado Macedonio hablando de no violencia, cabrón cínico. Zapadilla, de violín y no solo por una mujer, varias. Erika, me dice Lozano, acoso y violación. Bueno, pues parece que efectivamente la gente sabe, no los rumores, sino las acusaciones directas que nadie hizo nada por ellas. Nada más para que lo vayamos entendiendo, ¿no? Nada más para que vayamos comprendiendo en dónde estamos. Claro que también estuvo Adán Augusto López por ahí, ¿no? Hablando a favor de su amigo Fernández Noroña. ¿Cómo no lo iba a hacer el senador? Seguridad. Intente otra acción violenta. Gracias, jóvenes. Gracias. Para descargar otra vez la acción de la permanente o la otra, la instalación de la mesa. Bueno, yo creo que los políticos algunos
porro político, pues deben de tomar curso de autoconstrucción. Otro a lo mejor hay que invitarlos que vayan a Montefénix o a Oceánica. Gracias. Gracias, muchachos. ¿Peligro de que se reviente la sesión? No, yo no lo veo. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien de ejercicio, ¿no? ¿Pero qué van a discutir en la sesión de la permanente de mañana? No sé, no conozco. No conoce y es senador. Miren, da mucho risa cómo se vuelve como tótem de moral el señor, o lo quieren vender como es Adán Augusto López cuando tenía sentado al lado al líder de la barredora. La gente no es tonta. Escuchen, pongan atención porque escucha muy bajito cuando llega Adán Augusto López el día de ayer al Senado Antiguo. Otra vez, ¿cómo le gritan? ¡El de la barredora! Ay, la gente no es tonta. Por más propaganda que haya, la gente entiende. Y entiende muy, muy bien quiénes son dato protegido y sus excesos. Y quiénes son, por supuesto, los señores que tenían al lado a un miembro del crimen organizado, el de la barredora. Y entienden muy bien a Japandi y ese tipo de cosas. Todo el mundo lo entiende muy bien. Muy, muy bien. Entienden los pleitos y entienden también. Ahora resulta que todos están de lado, una parte importante de Alito Moreno. Yo no lo sé. Ayer le puso Fernández Noroña: llevará a Alito Moreno a sus porros a golpearme. Es más, esto podría quedar con esto. Llevará a Alito Moreno a sus porros a golpearle en la sección de mañana de la mesa directiva. Su desvergüenza y provocación no tienen límite. Y le responde a Alito Moreno como el demonio del PRIAN. Le responde así: el único porro, reventador, cobarde, collón, cínico y mentiroso eres tú, Fernández Noroña. Nos vemos mañana en la comisión permanente, como lo marca la ley. Ahí estaremos presentes los legisladores del PRI. El PRI luchará siempre por defender a México. Vamos en contra de la persecución política y de cualquier intento de dictadura. No permitiremos que conviertan a México en Venezuela, un régimen narcoterrorista que cancela derechos y libertades. ¡México despierta! ¡Ay, qué ridículos! Lo que no es ridículo es que, pues, aquí a la mitad de esto no hay, con todo respeto al momento, no hay varias explicaciones. Ernestina Godoy, la agregada o la asesora jurídica de Claudia Sheinbaum, salió a hablar también en contra de Alito. Bueno, por cualquier delito se pueden pedir desafueros. Vamos a ver en qué terminan las investigaciones de la Fiscalía. Bueno, siendo muy honestos, uno hubiera dicho: ay, por el amor de Dios, no tendría que ser algo normal, no tendría que ser algo natural que saliera la asesora jurídica de otro poder, porque hay que recordar que el poder ejecutivo está lejano al poder legislativo. Bueno, es un decir, ¿verdad? Porque pues ya en estos tiempos es claro que no, y no tendría que dar su opinión sobre un caso en donde un poder, o más bien el miembro de un poder, quiere utilizar también una denuncia jurídica para ir en contra de otro poder. O sea, en pocas palabras, no tendría Ernestina Godoy que estar dando recomendaciones jurídicas a Noroña de la manera en la cual se tenga que defender. Ni tampoco a Emiliano González, que a propósito salieron videos el día de ayer de cómo Emiliano González estaba perfecto. Ahí caminando con la manita muy bien, sin necesidad de collarín. Vean ustedes ahí deteniendo sin problema el teléfono celular en la mano que luego salió con el cabestrillo. Ya saben ustedes cómo es la cosa. Pero pues no es la única. Apenas hace unos minutos la presidenta Sheinbaum salió a defender, a decir que hay una campaña mediática en contra de Gerardo Fernández Noroña. Y es muy clara, la agresión es contra el senador Noroña y contra Fernández Noroña y contra este joven que se atraviesa. Incluso la diputada Dolores Padierna también es agredida. Mientras ella está tratando de calmar, pues es empujada. Es muy claro lo que hay en los videos. Lo que llama la atención, por cierto, ayer que me preguntaron que si me solidarizaba,
claro que me solidarizo con Gerardo, ¿no? Lo que yo quería ayer era, y hoy también, es la actitud agresiva del presidente del PRI y de los diputados del PRI. Son muy claros los videos. Lo que más llama la atención en este tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático. Y en redes lleno de bots así, pero ayer me estaban enseñando, creo que 90% de la tendencia ahí que suben en la red X son bots. ¿Quién los paga? ¿Para qué los paga? ¿Qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia? Todos los comentócratas ahí justificando la agresión que yo caractericé ayer como porril, porque es tal cual. Porque además se ve que suben a la tribuna todo el asunto. Y bueno, ya lo que sí es la manifestación de ayer, ¿no? Que es así, bueno, pues ya también todos vimos las fotografías. Pero llama mucho la atención, porque se puede, el país es libre, vivimos en un país libre. Y la Cámara de Diputados y Senadores, las cámaras, el Poder Legislativo, pues es en esencia el espacio del debate, porque ahí están las fuerzas políticas representativas. Entonces ahí pues hay debate, a veces muy buenos debates, a veces pues no tan buenos, ¿verdad? Pero es el espacio del debate, México es libre. Pero justificar una agresión por parte y esta andanada de... La verdad es que no se entiende. La oposición, los comentócratas, muchos conductores, una agresividad contra Gerardo Fernández Noroña, justificando la agresión. Qué triste, realmente qué triste que crea que la crítica a Fernández Noroña es un apoyo a Alejandro Moreno. Qué triste que ahí están los videos cuadro por cuadro en donde se ve que la agresión sí comienza, trata de pararlo Dolores Padierna, trata de llevarse a Fernández Noroña y cuando lo toca para que no se vaya Alejandro Moreno, Fernández Noroña tira el primer golpe. No importa quién lo haya tirado, si usted quiere ver. Se ve cómo empuja Emiliano González a Alejandro Moreno y él mismo lo empuja a quien lleva las redes sociales de Fernández Noroña. ¿Es reprobable todo? Sí lo es. Como debiera de ser reprobable la manera en la cual Fernández Noroña llevó la conversación y los debates de la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente durante el tiempo que fue presidente de la mesa directiva. Como tendría que ser reprobable que Fernández Noroña le pidiera a un ciudadano que le ofreciera disculpas como presidente de la mesa directiva del Senado. No son bots los que se quejan en redes sociales. Es un enojo ciudadano, es una indignación a la manera en la cual a partir de la utilización de un puesto, un personaje muy inteligente pero brutalmente soberbio, abusó del mismo. Y que ese abuso sea solapado, encubierto por la presidenta Sheinbaum, es brutalmente triste. Y es brutalmente triste porque además las notas que han salido, primero en MX por Jorge García y luego en otros medios de comunicación, dejan ver que hay algo que tendríamos que estar saltando de la manera en la cual los funcionarios públicos pueden o debieran ser mucho más investigados. El periódico Excelsior el día de hoy trae un par de notas, que también trae Reforma y también MX, pero miren, Paul Lara, un tipo al cual le mando un gran saludo, reportero de Excelsior y de Imagen, trae la primera plana y dice: streaming abre puertas para el lavado de dinero. Y es algo que yo aquí ya he platicado con ustedes. Las plataformas de streaming, YouTube, Twitch, esta propia plataforma, Instagram, ya no hablemos, por supuesto, de plataformas de streaming como Spotify,
como uno puede abrir cuentas a lo loco y poner un montón de clics, o se pueden abrir en una misma computadora a partir de programas 100, 200 veces el mismo video, se inflan los números de estos youtuberos, de los que ustedes quieran, y con esto se van creando estos enormes números. Y a eso agréguenle la manera en la cual se hacen los famosos superchats o donativos de gente anónima, que con esto lo que terminan por hacer es llenar las arcas de los youtuberos, lavar dinero. Y de esta manera pueden lavar y pueden ser financiados por gobiernos extranjeros, organizaciones empresariales, el crimen organizado, por partidos políticos, you name it. Así. ¿Cómo lo hacen para tener un superchat? Tener 1,000 suscriptores y 4,000 horas de visualización en su canal. Pues es muy sencillo hacer eso. Sinceramente es muy, muy fácil. ¿Cuántas horas puedo tener yo hoy en día, tanto en YouTube como en Instagram? Si diario hago 1:30, cuando son estas 4,000 horas de visualización, pues solo se necesitaría, por darles un ejemplo, que alguien, los 300 que más o menos transitan de manera recurrente solo en el live que tenemos, pero los miles que lo reproducen, ya con eso estoy. Ubicarse en alguno de 95 países elegibles, México es parte de ellos, ¿no? Y luego pueden cumplir las cuotas de suscripciones con cuentas fantasmas, lo que les estoy diciendo. ¿Por qué no lo va a denunciar nunca ni Google, ni Meta, ni X? Porque son los números que luego reportan a sus accionistas. Y si ellos no pueden decir que esos integrantes son falsos, porque entonces les baja el valor de la acción. Y entonces puedes simularse todo y con eso lavar dinero. Así lo hacen muchos youtuberos que ustedes conocen. Muchos youtuberos que ustedes conocen. El problema aquí es que pareciera que eso está sucediendo con Gerardo Fernández Noroña. El periódico Reforma dice, recibe 500,000 pesos en donativos ilegales. A pesar de tener prohibido recibir donaciones en efectivo como servidor público, así dice la ley, el senador Gerardo Fernández Noroña ha acumulado en los 8 meses de 2025 donativos ilegales por alrededor de 500,000 pesos. Este ingreso se cuela por una ventana que facilita YouTube como donaciones de la audiencia para las producciones y difusores de programas de streaming, los famosos superchats, que era lo que ayer sacaba Irving Pineda en su nota de Azteca Noticias y que hoy trae tanto Paul Lara como en este caso Jorge Ricardo Eris Velázquez en su nota del Reforma. ¿Qué tendría que decir la presidenta Sheinbaum? Y hoy algo muy parecido y de manera mucho más específica trae Jorge García en MX. ¿Qué tendría que estar diciendo la presidenta Sheinbaum? ¿Vamos a revisar cómo tratan a Fernández Noroña? ¿O vamos a revisar lo que está haciendo Fernández Noroña? Porque lo dice la ley. Hubo un cambio en la ley en donde decía, con la ley anterior era factible que un servidor público recibiera obsequios siempre que esto no excediera el valor de 10 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México. A partir de la ley que cambiaron, la prohibición se vuelve absoluta, por lo que ningún servidor público, por sí o a través de terceros, podrá recibir obsequios de ningún tipo o monto con motivo de su cargo. Fernández Noroña transmite no como ciudadano, porque como bien lo dice él, y ahí está la trampa discursiva, él en todo momento durante este año, fue presidente de la mesa directiva del Senado. Y así transmitía entonces. No podía haber recibido un solo peso de los superchats. Y ahí están todas las transmisiones donde se ve a Fernández Noroña recibiendo ese dinero. ¿De qué tendría que estar molesta la presidenta Sheinbaum? ¿De que la prensa señale estas irregularidades o de que se hagan las irregularidades? Yo me quedo con la segunda. Y el problema enorme que tenemos aquí, el enorme problema que tenemos es que lo estamos desviando a la agresión de Fernández Noroña en el Senado allá en Jicoténcatl y no específicamente a la investigación que tendría que tener en este momento por esto y cómo llegó, porque esa es la otra nota que trae el Excelsior el día de hoy. Una nota del corresponsal de imagen en Morelos, Pedro Tonantzin. La casita de Noroña invade una zona de protección ecológica.
Ayer Pepe Cárdenas hizo una llamada con gente de la comunidad de Tepoztlán que les dijo, ese terreno ejidal no se puede vender. No podría estar. ¿Saben quién va a mover un dedo de esto? Nadie. Así tal cual. Nadie, que nos hacemos tontos. ¿Van a investigar a Noroña? No. ¿El gobierno de Morelos va a ver que efectivamente se haya hecho de forma adecuada? No. ¿Buen gobierno, Raquel Buenrostro, va a hacer algo? No. ¿La unidad de inteligencia financiera va a hacer algo? No. Ese es el problema. Como ya lo exoneraron y ya lo escucharon ustedes en la mañanera, ya no va a haber nadie que mueva nada. Y ahí está Fernández Noroña gritando en el Senado y siendo muy inteligente como siempre, con su casa de 12 millones y haciendo sus superchats. Funcionario público, senador. Rompiendo todas las reglas. Pero me voy más allá. ¿Cuánto dinero público no estará efectivamente a partir de estas triangulaciones de redes sociales inyectado al youtubero que ustedes quieran, al tuitero que ustedes quieran, al que quieran? Yo por eso, y ustedes están de testigos, siempre me he negado a recibir un solo donativo. Ustedes lo han visto. Llevo haciendo este programa, además de en radio digital, en redes sociales, 5 años. Un peso no he recibido. Solo para que lo vayamos entendiendo. Noroña dejará de ser presidente del Senado de la República el próximo domingo. Y ya hay quien lo va a sustituir. Que yo voy a trabajar con institucionalidad, sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda, apoyando al Movimiento de Regeneración Nacional y las iniciativas que envíe nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo se la relación con la oposición después de lo ocurrido ayer? Por supuesto, tendrá que buscar otro ambiente, ¿no? Bueno, yo considero que la política debe de ser un vehículo civilizatorio y que parlamento viene de parlar, es decir, de hablar, y que puede haber discusiones muy fuertes, pero que lo importante es que haya respeto. ¿Usted buscará hablar con la oposición para el buen desarrollo de las sesiones? ¿Llegar a acuerdo? ¿Buscará con el mismo PRI? Lo importante es la aplicación del reglamento y la toma de protesta significa eso, justamente cumplir y hacer cumplir lo que es la Constitución política y las leyes que de ella emanan. Quiero decirles además que con mucho orgullo somos puras mujeres la propuesta que ha hecho el grupo parlamentario de Morena, porque somos la presidencia, la vicepresidencia y las 2 secretarías integradas por puras mujeres, por lo que orgullosamente podemos decir que efectivamente es tiempo de mujeres. Bueno, eso es tiempo de mujeres, depende de qué mujeres y de qué forma, ¿verdad? Esta mujer que estamos escuchando es hija de uno de los hombres más inteligentes que ha dado México en el siglo XX, Berto Castillo. Luchador social, ese sí acabó en la cárcel en varias ocasiones y mientras estaba en la cárcel y luchando por la democracia en México, creó una de las formas de construcción más novedosas en su momento, la tridilosa. Y ahí está su hijo que se dedica efectivamente a la construcción y su hija que se dedica a la política, Laura Itzel Castillo, esperando con esto que haya una diferencia. Qué pena con las visitas, dirían algunos, por la sencilla razón de que pues ahí viene Marco Rubio. Ayer anunció Marco Rubio ya su visita a México para la próxima semana. Estará en México y Ecuador, pues viendo asuntos que tengan que ver con esto, pero ya a nivel internacional, a nivel global, se dio a conocer, se replicó el pleito entre Moreno y Fernández Noroña, pero no dejaron pasar. ¿Por qué? Porque se hizo dentro de una sesión del Senado en donde se acusaba de traición a la patria a los diputados y senadores que pidieran
la colaboración de los Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y a los cárteles y al crimen organizado. ¿Cómo creen que lo están llevando los medios de comunicación cercanos a Donald Trump? Pues por supuesto, señalando a Fernández Noroña como alguien que no quiere que se lleve eso. Por eso, hoy se lo preguntaron a la presidenta Sheinbaum, la visita de Marco Rubio. Realizará una gira por Ecuador y México del 2 al 4 de septiembre. Sí, viene el 3 de septiembre. Ya les podemos... el 3 de septiembre va a estar aquí y vamos a tener una reunión con él. Mencionaba en un comunicado que... Bueno, y entonces lo que termina por decir la presidenta es que pues no, ni tanto que queme al santo en el acuerdo de seguridad. Son acuerdos de alto nivel para temas de seguridad y otros temas, como el entendimiento bicentenario y otros entendimientos que ha habido antes. ¿Pidió en este contexto algo Estados Unidos que México no pudiera aceptar, presidenta? Pues sí hubo, son varios meses de trabajo. Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables y también nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento que ellos consideraban que no deberían estar en este documento. Entonces, el acuerdo al que se llegó es muy bueno. A ver, coméntalo. Tú sabes de estos temas, José Alfonso. Ahí está revisando su teléfono la presidenta. Miren, programa de trabajo sobre seguridad y aplicación de la ley en temas de seguridad. ¿Tanto para eso? Pero es un entendimiento. ¿Cuáles serían, decía ahorita usted que sí planteó algunas cosas que no serían aceptables para México? Por ejemplo, ¿qué? Pues ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no. ¿En qué aspectos sí digamos, hubo esa en donde sí se pusieron de acuerdo para... En el marco del respeto a nuestras soberanías. Eso es muy claro para nosotros. Jamás vamos a firmar algo que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o nuestro territorio. Jamás. Entonces ellos pueden tener intención de hacerlo, pero nosotros les dijimos no, en ese marco no. Igual que las llamadas que he llegado a tener con el presidente Trump, donde él dice no quieren que les ayudemos con el ejército de Estados Unidos, y yo le digo no, presidente Trump, hay muchas otras formas de colaboración y coordinación, pero esa no. Entonces, así está este entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y nosotros, que digamos viene a cerrar el secretario del Departamento de Estado, y tiene que ver con colaboración, coordinación, cooperación, sin subordinación y con el respeto a nuestras soberanías. Los Estados Unidos están presionando enormemente porque saben que que el narco está hasta la cocina. Y México se resiste y se resiste y se resiste y se resiste y se resiste. ¿Por qué se resistirá tanto? Habría que preguntarlo. No es normal. Y bueno, al final de cuentas, en la mañanera de hoy, una y otra vez intentó desviar temas. No fueron tan efectivos para lograrlo. Uno de ellos fue el tema, por supuesto, de los contratos de Pemex, que se supone que había un soborno de ellos. La investigación la hizo el gobierno de los Estados Unidos y luego rebote llegó en México. Dice México que estaban investigando y tenían conocimiento desde abril del 2024 y no hicieron nada. Lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Dicen, sí te veíamos nosotros, sí, pero pues estaban como chinito nomás milando. Si fueran administraciones distintas, pero ahora nos van a decir que la Cuarta Transformación no tenía vasos comunicantes entre la administración de López Obrador y la administración de Sheinbaum. Por el amor de Dios, ¿a quién le quieren ver la cara de tonto? Bueno, ya sabemos. A ver, de los 4 contratos es importante, y lo voy a repetir. O sea, 2 vienen de la época de Peña y cerraron en 2020, de estos que está investigando Estados Unidos. Los otros 2, uno nunca se llevó a cabo
y el otro fue terminado de manera anticipada. ¿Qué hizo entonces la administración de Pemex? El director de Pemex. Ordenar una auditoría e incluso presentar denuncia penal. Se hace la auditoría, se revisa y no se encuentra que hay nada que investigar más. Dentro de las denuncias se dice, bueno, estuvo mal hecha la auditoría. Bueno, pues vamos a volver a hacer la auditoría. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Raquel? Repetir las auditorías. Pero es importante quiénes son los personajes que están involucrados. Uno de ellos ya había sido sancionado y tuvo contratos como empresario privado con Pemex en la época de Peña, para que no haya la menor duda. Gracias, presidente. Bueno, ya saben que siempre el pasado es el malo, ellos son muy buenos. Hablaron de hecho de este exfuncionario de Pemex que quiso ser candidato del PAN, el señor Ávila. Y las dos personas perseguidas por el gobierno en los Estados Unidos, pues una de ellas, pues es increíble porque ya había sido sancionado, trabajó en Pemex, fue candidato del PAN al gobierno de Campeche, parte de aquel escándalo de oceanográfica, ¿no? Y oceanografía. Después se dedicó a tener contratos en la época de Peña con Pemex. Y ese es el que sigue prófugo. Bueno. Tienen en la cara una serie de corruptelas que están pasando en su gobierno y siguen pensando en oceanografía, que fue hace 10 años. Solo regresemos al caso de Fernández Noroña. Si revisáramos, hoy Jorge García lo vuelve a hacer en MX, revisar quiénes son quienes dan la mayor cantidad de donativos para el canal de Fernández Noroña. ¿Y por qué los dan en pesos argentinos? ¿O por qué lo hacen desde cuentas chinas? ¿O por qué lo hacen en dólares americanos y no lo hacen en pesos? Hay una parte muy curiosa de esto, pero eso no les llama la atención. Eso no les llama la atención. Pues, ¿cómo les va a llamar la atención si al final de cuentas no abona para su discurso? Les llama brutalmente la atención que cómo no condenamos la agresión en contra de Fernández Noroña. ¿Por qué no condenamos la agresión en contra de Melquiades Alarcón? Este hombre que fue alcalde de Minas allá en Veracruz, ayer lo mataron. Y no, por supuesto que de eso no quieren hablar en la mañanera. Mejor nos vamos a hablar de la visita de Gianni Infantino el día de ayer. ...11 de junio 2026... ...inauguración del Mundial... ...en el Estadio Azteca... ...en México... ¡Viva México! Ay, qué falso se ve todo. Miren, y este video dice un ladito que no es, pero dice La Catrina, porque son de esa cuenta llamada La Catrina Norteña. Ya se han hecho investigaciones que se sabe que la cuenta de La Catrina Norteña la lleva una mujer de Guadalajara, que es asesora de una senadora, que creo que ahora ya ni es senadora, ¿no? Pero sabe que es una mujer de Guadalajara. Y a mí me tiene bloqueada desde que obviamente descubrí esto hace muchos años antes de que se volviera famosa la famosa cuenta. ¿Quién la paga? Nada más para que lo vayamos entendiendo. ¿Quién demonios la paga? Pero a la presidenta ese tipo de cosas no le saltan. Por supuesto que no. Sobre el Mundial y el boletote que le dieron a Claudia Sheinbaum. Vino el presidente de la FIFA. 11 de junio. La inauguración en el Azteca del Mundial. Ya falta poco. Sí, me dio un boleto. 001. No sé, fíjense que estoy pensando no dárselo a una niña, a una joven que le guste el fútbol, que no tiene oportunidad de
de asistir al estadio. Lo agradezco mucho porque pues lo habíamos invitado a venir aquí a México, a Gianni Infantino. Y ayer, pues casi en un ratito que vino aquí y estamos muy emocionados. Es un momento muy especial. Fíjense, ¿saben cuánta gente ve la inauguración? Cerca de 6 billones de personas. 6,000 millones de personas. Es vamos a decir, espectáculo que más se ve. La Ciudad de México tiene el orgullo de ser por tercera vez, recibir la inauguración de un mundial. Entonces va a ser un momento muy importante para México. Vamos a estar en los ojos del mundo y, como siempre, el pueblo de México es generoso, alegre. Ya, por el amor de Dios. Miren, yo puedo entender que un presidente le juegue a ser simpático, carismático, empático, cercano, cálido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no te da, no te da. Ya, así no te da. No eres López Obrador, no te va a dar. A Cedillo no le daba. Así, a Fox le daba, a Calderón no le daba. A Peña Nieto le daba, a López Obrador le daba, a Claudio Sheinbaum no le da. Entonces, cuando habla del pueblo mexicano es alegre, no sé qué. Perdón, lo dice con una platanería y también, o sea, si revisamos el famoso video que les acabo de pasar con Infantino, la cara más falsa de la presidenta Sheinbaum, vean la cara en un momento, vean la cara de cuando le dan el boleto. 11 de junio 2026, inauguración. ¿Irá a ir? Dice que le va a dar, pues sí, pues imagínense que le rechiflen como a de la Madrid. Que la rechiflen como de la Madrid. Vamos acabando, ¿les parece? Para ir con Jorge Castellanos y con Marco Vinicio. Le preguntaron a la presidenta sobre este Ministerio Público que así, raudo y veloz, fue a las instalaciones del Senado, del antiguo Senado, a levantar la denuncia de Fernández Noroña y de Emiliano González. ¿Qué dijo? Tendrían que haber ido ellos al Ministerio Público, creo yo, en particular. Pero eso no elimina lo otro, porque es que eso es lo que quieren poner. Nosotros podemos tener una opinión sobre uno u otro tema, pero una agresión física a un senador. Mire, señora, ayer mataron a otra madre buscadora en el país. El Ministerio Público no se apareció. Hablamos de agresiones físicas. Aparecieron allá, en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, Jalisco. Esmeralda Ferrer es una influencer conocida como Esmeralda FG. Su esposo, Roberto Carlos Luis Lisiaga, y sus 2 hijos, Gael Santiago de 13 y Regina de 7. 3 días estuvo la camioneta estacionada ahí en Jorge del Orme, cruce con Pensador Mexicano. Alguien se acercó y vio que estaba la familia completa muerta adentro. ¿Agresión física habla usted? ¿Agresión? Esto es violencia, asesinato. No hay ministerios públicos que vayan a revisar. ¿Por qué? Porque no hay herramientas, no hay elementos, no hay dinero. El dinero se está yendo a otro lado. Y los miembros del Ministerio Público que tendrían que estar viendo eso al servicio del poder. ¿No quiera distraer más bien usted la zozobra de violencia que vive México? Verdadera violencia. La que está en las calles, los asesinatos, los secuestrados, los extorsionadores. No los empujones a Fernández Noroña o entre Fernández Noroña y Alejandro Moreno. ¿Son reprobables? Sí, sigamos. También es reprobable la cantidad de muertos diarios que hay en el país. Es reprobable que no haya medicamentos. Es reprobable la calidad de la educación. Es reprobable la calidad del transporte y de las calles. Es reprobable la polarización en la que se vive en México, tratando a partir de la discusión y de la grilla de tapar la realidad que se vive en las calles. Y obviamente dentro de la propaganda, su mañanera cotidiana de usted y de López Obrador. Entonces, dar continuidad, porque recuerden que se usaba en el periodo del PRIAN, que ya no se quería saber nada del presidente anterior y se quedaban
obras sin acabar. Bueno, el presidente López Obrador fue el primero que dijo, más allá de que no estuviéramos de acuerdo con Peña Nieto, hay que acabar las obras que quedaron pendientes. Acabó 80 hospitales que habían quedado pendientes. El tren insurgente, que todavía estamos en la última etapa, y muchos puentes y carreteras que habían quedado abandonadas y que tomó la decisión de terminarlas. Muy importante, porque no queremos ningún elefante blanco, así se dice, ¿no?, de obras abandonadas que no se terminan. Entonces, muy importante, primero por convicción lo hacemos, porque creemos en el proyecto. A ver, señora, cancelaron un aeropuerto, dejaron una deuda brutal a partir de lo mismo, mandaron a hacer un aeropuerto que puede ser muy bueno, pero no hay cómo llegar. ¿De qué me está hablando? Hicieron primero el Tren Maya antes de terminar el tren interurbano entre México y Toluca para que la gente pudiera llegar y hubiera menos tráfico y pudieran vivir un poco mejor. ¿De qué me está hablando? Pero también la gente lo agradece. Primero porque está con el proyecto de la transformación, porque ve los beneficios, porque disminuyó la pobreza, la desigualdad, pero además porque tiene que haber continuidad en muchas obras que iniciaron y que tenemos que cerrar. Entonces eso es muy importante y lo valora la gente. Entonces, además, pues, de la forma de gobernar transparente, hablando todos los días. Imagínense, ayer le decía a Belmo, ¿qué tal si no existiera la mañanera? No, hombre. No habría manera de que hubiera derecho de réplica. Díganme qué periodista, qué político, qué empresario puede tener derecho de réplica en la mañanera. ¿Cuál? Y a ese nivel. Díganme cuál. Con todo el aparato del Estado, con todo el pago que se hace de manera oscura a estos youtuberos, con estos periodistas vendidos que tienen frente. ¿Quién? ¿De qué está hablando? Porque los cuestionamientos están. Hoy los temas tendrían que ser esta familia, tendría que ser el alcalde asesinado, tendría que ser la violencia que está en Sinaloa, tendría que ser la que está en Guanajuato, y ya que estamos en eso, ya lo dijimos en el caso de Jalisco, tendrían que ser las irregularidades dentro de la compra de Fernández Noroña, más aún lo que está sucediendo con su cuenta de YouTube. Nada de eso se tocó en la mañanera. Nada. ¿De qué me habla de réplica? Al contrario, qué bueno que existen medios de comunicación grandototes y chiquititos que cuestionan al poder. Ese poder que lo único que quiere es aplausos. Que como a Paco Stanley le canten, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Y muchos dicen eso, jamás podrán olvidarse de este poder. Sobre todo porque les cercenó las posibilidades de crecimiento, de verdadera erradicación de la pobreza, no en el número, sino tener condiciones en donde pudieran efectivamente tener más tiempo para entretenerse, ver el crecimiento de sus hijos, no sufrir porque no hay, olvídense de medicamentos, citas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, más allá de la palabrería. Solo eso, Ojalá y no se embotaran tanto en el discurso y lo hicieran en lo real, pero están ya tan metidos en el personaje que la soberbia los está asesinando. Reporte de tráfico. Bueno, ya nos vamos a hablar de otras cosas gracias a la gente en Facebook. Pásense a Instagram. Ahí seguimos hasta las 10 de la mañana. Es más, miren, ya son las 8:31, ¿verdad? Vamos a poner, no más por no dejar, el canal del Congreso, ¿no? Vamos a ver si ya hay transmisión en el canal del Congreso. Pues no, todavía no hay transmisión del Congreso. Está puesta que va a comenzar o que comenzaría a las 9:30 de la mañana. Ahí vean ustedes la pizarra, pero todavía no comienza. Ya veremos. Bueno, gracias. Buenos días a la gente en Facebook, por supuesto, me estoy refiriendo, ¿no? La sesión del Congreso, a ver si le da, ¿no?
Dejen de ver algunos. Miren, sí logró entrar Marco a la primera, lo cual agradezco. Hola, Marco. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Pues preocupado por este caso, son varios influencers ya que han sido asesinados en Jalisco y los matan, y luego como que quieren que se nos olvide, ¿no? Este caso de este influencer que fue asesinado en un centro comercial, detuvieron a alguien y ahí se acabó la cosa, ¿no? Sí, efectivamente pasa, y de repente, por ejemplo, alguien lo estaba diciendo aquí, se llegan a descubrir no por pesquisas en algunos casos, Gonzalo, digo, cuando es evidente la ejecución sí, pero en muchos casos porque son los vecinos, están las camionetas abandonadas y obviamente el olor putrefacto es lo que llama la atención, pero sí, efectivamente se hace ruido, es motivo de comentarios y todo otra vez los medios de comunicación callan y obviamente la sociedad también lo olvida. Me preguntan de mi chequeo médico, torpemente me equivoqué de día, era ayer. Entonces ahora lo van a tener que mover a ver si es el siguiente jueves o el siguiente jueves o el siguiente jueves. Tiene que ser un jueves. Entonces ahí les voy avisando. ¿Les parece? Muy bien. Pero mira, qué bueno que nos preguntamos en la mañana, ¿te acuerdas? No, pero sí lo puse ayer. Ayer publiqué que sí había programa. Pero tú no me sigues en las redes, Marco. No, sí, más bien acabé muy tarde, como a las 10:30 de la noche de trabajar. ¿Fuiste a ver a Shakira o qué? No, para nada, Gonzalo. Shakira ¿cuándo es Shakira? ¿Es hoy? ¿Es mañana? Es en estos días, ¿no? No, ya estuvo Brenzi en la BFG, pero y estuvo llenísimo. No, pero regresa, ¿no? Ahí viene de nuevo, ¿no? Sí, Shakira ya viene nuevamente para cerrar la gira. Sí, ya es como Interpol, ya viene de regreso, entonces, según yo, todavía creo que este fin de semana todavía es Ciudad de México, y creo que el siguiente fin de semana es en Guadalajara, ¿no? Sí, efectivamente, 2 fechas, si mal no recuerdo. Alguien dice, qué importante hacerte chequeos médicos, es el domingo, ¿ven? Periódicos, así que tengo una enfermedad silenciosa. ¿Qué tienes? ¿Hipertensión o tienes algo más? Pues sí, pero que es el domingo, justamente, me decía Angélica. Pero sí, efectivamente, Gonzalo, es importantísima la cultura de la prevención, que es algo que a veces los mexicanos dejamos de un lado, ¿eh? Sí, ven, es que sí, según yo es el domingo y también la próxima semana. La próxima semana yo creo que voy a estar en Guadalajara. Es el informe de Verónica Delgadillo, quiero ver. Lo más aterrador es que me encontré que toda la población adulta, nos hiciéramos estudios a profundidad, aproximadamente el 85% saldríamos con algún padecimiento crónico. No lo dudo. El problema es que la gran mayoría no puede tener la posibilidad de hacerse chequeos médicos, pues porque no hay ni siquiera citas. Hay lugares, y esto hay que reconocerlo, en donde trabaja muy bien el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo con población de la tercera edad, y les hablan y les hacen sus chequeos médicos con esta misma dinámica que estás diciendo tú, dice el IMSS. Mejor prevenimos, vemos si tienen algo antes de que se desarrolle de manera más grave y los atendemos. Pero hay lugares en donde no se logra esto, porque no hay la posibilidad. Entonces, es la gran dicotomía y el gran problema que hay de salud en México. Gran problema de salud. Tiene una enfermedad renal crónica por una enfermedad rara llamada síndrome hemolítico urémico. Debes de tener la urea muy arriba. Y pasan mucho de estas cosas, ¿no? O sea, hay gente que tiene muy arriba la bilirrubina, por ejemplo, y entonces procesa muy mal los medicamentos. Hay gente que tiene muy arriba, como tú, en tu caso, la urea. Hay quienes tienen, y hay una cantidad enorme en México de gente que tiene resistencia a la insulina. Y entonces lo que termina por suceder es que tiene este gravísimo problema de que por eso engorda, porque te dan esta necesidad de comer. Y así, alguien que tiene insuficiencia cardíaca, y así cada quien, ¿no? Sí. Miren, como estamos en el trajín diario, y ya para dejarte dar tu resumen de tráfico, Marco, no nos damos cuenta de que a veces podemos estar no solo mal de salud, nuestra salud financiera puede estar mal. Había alguien que le había invitado para que hiciera, porque es un abogado fiscalista que está haciendo videos en Instagram. Si saben de alguien que quiera hacer una colaboración de abogado fiscalista, puede ser, miren, hipotiroidismo o hay quien tiene hipertiroidismo y hay quienes tienen hipotiroidismo. Hay muchas mujeres que sufren de eso y es muy, muy complicado. Hay gente que efectivamente puede tener cáncer y que no se revisa bajo esas condiciones. O sea, sí creo, porque además la gran mayoría de gente que me está escuchando ya estamos en ese rango de edad en donde tenemos que tener otras cosas. No quiere decir que los muy jóvenes, porque vamos, hoy gente que está entre los 40 y los 50 es gente joven, ¿no? ¿Sí? Ya con los cambios en salud y en cuidado médico,
Se puede ver, aquí una con resistencia a insulina, problemas cardíacos y de tiroides, vivos de milagro. No, estás viva porque hay las herramientas. Y eso es lo que yo quiero decir. Ya hay las herramientas para poder tener una mejor calidad de vida en todos sentidos, solo que no lo hacemos y no las tomamos, ni las herramientas médicas, ni las herramientas fiscales, ni las herramientas deportivas, ni las herramientas gastronómicas, porque estamos demasiado en estrés. Entonces, creo que es un buen momento para recordar que hay que dejar a un lado el estrés y comenzar a checarnos de todo, así tal cual. Mira, que alguien revirtió la resistencia a la insulina con Ozempic y cambio de hábitos, o yo tomo Ribelsus, yo se los he dicho. A ver cómo me va. También no crean, a mí me da mucho miedo esta historia en donde dicen que puedes perder la visión utilizando esta semaglutida, ¿no? Que si la pobreza sí será una enfermedad. La pobreza no es una enfermedad, es la falta de capacidad que puede tener el ciudadano para poder salir de condiciones en donde tiene falta de servicios y tiene un mal salario. No sale solo, necesita que las condiciones también las dé el Estado o que las dé la sociedad. Solo que en México estamos jugándole a que ya los sacamos de la pobreza porque les pagamos un poco más con el salario mínimo y porque ya no le falta agua, porque ya dijimos que tiene agua porque tiene tandeo. No, pues así no es la cosa. O sea, ese es el problema. Así que yo lo que creo es que nos hace falta, y miren, lo he pensado mucho, pero el formato que tengo hoy no me da. ¿Cómo podemos revertir un poco y que la gente entienda más? Ya tendré que pensarlo un poco más. ¿Vas, Marco? Claro que sí, mira qué importante reflexión, el checarnos y prevenir con enfermedades y atendernos a tiempo. ¿Cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en la área metropolitana? En Calzada Lázaro Cárdenas, mucho tráfico, tómenlo en consideración, y hay un percance antes de Cruz del Sur y en dirección hacia Avenida Colón. Tómenlo en cuenta en los carriles centrales. Otro percance más temprano en Avenida Colón y Francisco Vázquez Coronado, para quienes van de Lázaro Cárdenas hacia López de Legazpi, ya están siendo retirada la camioneta que había chocado contra un árbol. Otro percance también más temprano en Periférico Sur y Padre Javier Schaeffer, allá a un lado del Iteso. Socavón en Avenida Plutarco Elías, calles Esteban a la Torre. Socavón en carretera Fertilidad y Limonero en dirección hacia Periférico. Una alcantarilla destapada en Avenida Vallarta, en la central y lateral, para que lo tomen en cuenta. Un percance también que acaba de ocurrir en carretera libre hacia Petlanejo, a la altura de Río Seco, en dirección a la Central Nueva, también para que lo tomen en cuenta. Más sincronizados los semáforos de Avenida Javier Mina hacia el centro de la ciudad, en Avenida Rosario Castellanos y Cruz del Sur, fallando por momentos los semáforos, y tampoco hay semáforos funcionando en Avenida Circunvalación y Salto del Agua en dirección justamente a esa zona, pues. Vialidad, Ávila Camacho. Vialidades, complicada circulación, carretera Chapala y Lázaro Cárdenas, por momentos se convierte en un estacionamiento. Avenida Lázaro Cárdenas de Tonaltecas a Fuelles, también muy lenta la circulación en esta zona. Periférico Oriente y Zapotlanejo, Avenida Patria y Acueducto, y Avenida López Mateos también, tomarlo desde San Agustín hasta Plaza del Sol, también con carga vehicular, lo que estaban en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Toros. En la conferencia de la presidenta Sheinbaum hablaron de pensiones que tuvieron o que tienen exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex por más de $1 millón, que las van a revisar. Esto recuerda que se viene arrastrando inclusive de aquellas pensiones en donde estaba María Amparo Casar y algunos cuantos más. Yo quiero decir dos cosas: si se tiene que revisar, que se revise, pero ¿por qué no empiezan por revisar los millonarias ganancias que tienen hoy en día ciertos funcionarios públicos como el señor Fernández Noroña? No, o ciertos que están ahí que son de aquella época, Gonzalo, justamente. Nomás para que no, pues sí, ahí está la pensión que tiene el señor Saldívar o la señora Sánchez Cordero, ¿no? Sí, efectivamente, y que tuvieron muchos beneficios también en aquella época. Y no creo que de repente, porque hayan cambiado de camiseta o color de camiseta, hayan cambiado. No, Marco, claro que no, ¿no? O sea, y yo creo que hay... tengo que darme un poco de tiempo para hablar un poco de las trampas discursivas que hay, no solo de los políticos, sino de reporteros y de medios, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado con esas trampas discursivas que vemos día con día. Y fíjate, es más, te voy a dejar para hablarlo con el señor Castellanos, ¿te parece? Me parece muy bien, Gonzalo. Tengo un gran fin de semana, igual todos cuídense mucho, cualquier cosa, aquí nos veremos el lunes y otra cosa no pasa. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros aquí en Real. Conversaciones. Alguien dice: estoy en el Centro Médico de Occidente cuidando a mi padre, que sufrió un infarto el 6 de agosto. Está en fila para un cateterismo desde hace 3 semanas. Imagínense ustedes la desesperación. Algo que, un cateterismo que, perdón, se hace de manera ya recurrente. ¿Se me hubiera dado un infarto? Jorge, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Gonzalo. ¿Cómo te fue de viaje?
Todo muy bien, pero fíjate, si a mí me hubiera dado un infarto o a ti con un seguro de gastos médicos, muy probablemente ya me hubiera dado el 6 de agosto, estamos a 28, hubiera salido a más tardar el 10, 4 días después, y me estoy yendo muy allá. O sea, ya en estos tiempos ya hacer un cateterismo después de un infarto es de manera inmediata en una institución privada que se tenga el dinero de pagar. Que en una institución pública tengas más de 22 días esperando el cateterismo habla de la insuficiencia del Estado. Y esa insuficiencia del Estado es lo que nos quieren tapar con esto. Y por eso pedí específicamente platicar, antes de que ir contigo con tu recomendación de hoy, ¿cómo podemos como sociedad combatir el discurso tramposo? Porque lo que escuchamos todos los días de todos los políticos y de sus aliados mediáticos es un discurso tramposo. A ver, vamos a ser muy honestos. Si el PRI es lo peor que hay y el PAN es lo peor que hay, está bien, y Movimiento Ciudadano lo peor, está bien. No podría empatar su discurso si no hubiera una realidad que nos gritara que algo está mal, y que haya un ciudadano que tiene que esperar 22 días por un cateterismo, es que algo está mal. Que haya más de 40 asesinatos diarios en el país, es que algo está mal. Que todavía hasta la fecha la gente tenga que sufrir 3 horas y media para llegar a su trabajo y que lo haga en un transporte donde lo pueden asaltar o lo pueden extorsionar, está mal. Y el discurso nos dice que no nos quejemos, que todo va mejorándose, que todo es parte de la estrategia de la oposición para regresar al poder. Entonces vuelvo a decirlo, ¿cómo desmontamos la grilla política y exigimos que los políticos cumplan con lo que es lo mínimo? Que una persona no tenga que esperar 22 días para que le pongan un catéter y pueda vivir. Pues Gonzalo, mira, al final de cuentas estamos hablando de una figura literaria que se llama retórica. Y yo creo que la respuesta es muy sencilla, ¿eh? A mí no se me hace tan complicado responderlo, lo tienen los grandes dictadores. ¿Qué es lo primero que acabaron cuando llegan al poder? Cultura y educación, es lo que tienes que bloquear absolutamente. Son los lentes que te dan ese matiz para poder interpretar la realidad. Si tú rompes ese canal, no puedes entender el código. Entonces, la respuesta es esa. Yo creo que la responsabilidad de nosotros es algo que estaba pensando hace poco. Por ciertos problemas de salud, yo he tenido que dejar de hacer ejercicio como antes. Y decía, bueno, qué importante es que mientras tú tengas salud, poder hacer ejercicio, ¿no? Es una bendición el poder hacer ejercicio que luego no valoramos. Yo lo pondré en el mismo nivel, Gonzalo, el hecho de poder nosotros informarnos y el poder acceder a los libros, a la cultura, mientras podamos, ¿no? Porque esa libertad, Gonzalo, estaremos muy mal, pero sí la tenemos, sí tenemos la capacidad de quizás dedicarle 1 hora a escucharte a ti y no la Casa de los Famosos. Esa es una decisión. Esa es una decisión que tenemos, Gonzalo. No, día a día, y no la veo tan complicada. Y esa hora de escucharte a ti interpretando la realidad por 5 horas. 5 horas de escuchar un programa y de quizás ver más fútbol, porque el fútbol está padre y es entretenimiento, pero quizás ya un debate de 1 hora o ver programas deportivos sobre algo tan sencillo, pues quizás no nos haga interpretar la realidad, sino evadirla, ¿no crees, Gonzalo? Mira, yo creo 2 cosas, Jorge. Yo creo que va articulada una cosa con la otra. O sea, yo creo que sí se puede ver la Casa de los Famosos, y sí se puede ver el fútbol, y sí puedes ver la novela del 2, y puedes ver Hexatlón, y puedes ver la novela turca en imagen, o puedes ver Sale el Sol, porque es parte de la cultura. Yo creo que el gran problema que hay es cuando te dicen solo tienes que consumir mi cultura, solo tienes que ver México Canta. Tienes que ver Maciosare con Luisa Cantú y su grupo de falderillos y pinacates. Solo puedes escuchar La Mañanera. Solo puedes consumir a Gerardo Fernández Noroña en YouTube. Solo puedes... O sea, yo a lo que voy es, el ser humano tiene que tener todo tipo de inputs. Yo no digo que nada más me escuchen a mí. Lo he dicho una y otra vez en los años que llevo de carrera. Y vamos, yo entiendo que mucha gente diga, ¿por qué no hablas de música? No, porque no. Ayer caí, fíjate, ya para dejarte hablar, en Rock 101, en el horario de Luis Gerardo Salas, que iba hablando de
Even Flow de Pearl Jam. Y yo veía, pues obviamente los hilos, lo conozco desde hace muchos años. Y decía, ¿por qué yo no puedo efectivamente dedicarme a eso? ¿No? Y escuchaba cómo, como lo hace de manera muy recurrente él, pues alargaba un discurso por 5 minutos para hablar de una canción. Cuando yo me he especializado en 30 segundos decir todo dentro de la presentación de una canción como lo hago en PD. ¿Por qué? Porque para mi punto de vista en este momento, yo no puedo invertir mi tiempo muchísimo más en presentar en una canción porque vivimos en una emergencia retórica, como bien lo dices tú. En esa emergencia en donde si no le explicamos la realidad y el contraste de la misma y la trampa discursiva del político, el que tú quieras, pero hoy en día tiene que ser el político que está en el poder, a la sociedad, y hacemos que esa sociedad haga a partir de, pues puedes estar hablando de la casa de los famosos y a la mitad puedes decir, oye, no te distraigas porque además de que estás viendo lo que está sucediendo con Alexis Ayala y Facundo, pues pasó esto en el Senado. Y pasó porque este señor lo que quiso es distraer para que no se hablara de una casa que compró con 12 millones que no se explica con el dinero que gana en el Senado que la haya tenido. O sea, cuando comienzas a partir de esta articulación de entretenimiento, morbo y conocimiento, abrir la discusión, haces que la mentira del político caiga con mayor facilidad, Jorge. Que caiga con más facilidad, pero en el sentido, yo creo que tienes toda la razón, el tema de que todos tenemos la libertad de saber qué hacemos con nuestro tiempo libre y nuestro entretenimiento. Pero yo sí creo que ya, acaba de ser una palabra, ya estamos en un plan emergente, en donde yo no puedo irme nada más por el chisme de Noroña y Alito, si yo no entiendo y tengo la responsabilidad civil de saber para qué sirve el Senado. Eso es lo que a donde yo voy. O sea, yo creo que hay una responsabilidad de nosotros decir, ok, perfecto, me quedo con el chisme, me lo trago, pero yo sé la importancia de la gravedad y los alcances que tiene el circo que estamos viviendo, ¿no? Eso es a lo que me refiero, Gonzalo, ¿no? Esta responsabilidad civil. Te la compro toda, pero hay que recordar que ese conocimiento se tiene que ir adquiriendo, como cualquiera, como comer caviar o tomar vino. O sea, al final de cuentas, son conocimientos que uno tiene que ir y vamos, lo que se está intentando hoy en día, y bien lo dices tú, es que la gente no adquiere ese conocimiento. Mira, cuando la presidenta Sheinbaum dice, el rating de Televisión Azteca va, lo que quiere decirle la gente es, no veas las noticias en donde nos cuestionan. Esa es la realidad. O sea, lo que está tratando es decirle, no es popular como soy yo y como es todo esto. Entonces, como no es popular, no te acerques. Como cuando te decían, no te acerques a escuchar Caifanes o no escuches a Black Sabbath porque Black Sabbath es del demonio. ¿No? Entonces, cuando en realidad es una parte del conocimiento que te lleva también a abrir otras puertas de percepción. O no leas a Aldous Huxley, o no leas Aullido, ¿no? O no veas la generación beat o la generación del crack. O sea, ese tipo de cosas es lo que poco a poco la gente de pronto vas abriendo. Y lo decía yo ayer y creo que no sé si lo expliqué muy bien en mi columna de Milenio. Esa es la verdadera estridencia que uno tiene que entender. La estridencia en donde no es normal que alguien me esté hablando de esto. No es normal que haya un canal de televisión que no siga la historia oficial. No es normal que alguien se cuestione por qué Infantino primero tuvo que ir a una entrevista con Acevedo y no con la presidenta Sheinbaum. Que la presidenta diga, se hizo un tiempito para verme. Ah, chinga. Es más importante ir a Televisa que ir a ver a Claudia Sheinbaum. Es ilógico, pero que además lo reconozca ella. O sea, no es normal, Jorge. Dicen aquí, la lectura entre líneas es lo que nos falta ejercitar. Yo creo que tienen razón, o sea, es esta capacidad, pero bueno, yo solamente creo que los argumentos para verte y para poder a cualquiera que trata de discernir la realidad es ese, ¿no? El tener herramientas para poder discernir el poder. Al final de cuentas, Gonzalo, es complicado el tema de la política porque siempre el acceso a la información es mucho más complejo que en otras áreas. Siempre lo he dicho, para mí es muy difícil interpretar la política y más en este país. Pero te digo una cosa, y no es una cuestión de política. O sea, a ver, ¿en serio Peso Pluma es lo que más se escucha en todo el mundo? No estoy diciendo que sea buena o mala su música. ¿O qué hay detrás de esto? O Sabrina Carpenter, o ¿de dónde viene el fenómeno del K-pop?
porque es un fenómeno que no solo sucede en México. La semana pasada que me lo preguntas, fui a la O2 Arena y se iba a presentar una banda de K-pop llamada Turn the Page. Y era muy temprano, la banda se presentaba a las 8 de la noche y estaban las niñas desquiciadas en el merchandise y tomándose fotos con los afiches y cosas por el estilo. ¿De dónde viene ese? La música no es necesariamente sobresaliente y tampoco ves tú a los miembros de estas bandas y tampoco quieren decir que tengan un magnetismo brutal. Chance tiene que ver con la manera en que el discurso se nos impone. Y es ahí en donde la discusión y el cuestionamiento del discurso siempre tiene que estar presente. Y creo que muy importante es a través de la lectura. ¿Por qué López Obrador le causó tanto problema el cuestionamiento de sus libros de texto? Porque es lo que tú estás diciendo. Es el libro de texto que te dice solo léeme a mí y yo te voy a decir cómo ver al mundo. Y a partir de que yo te diga cómo ver al mundo, es en donde ya no vas a cuestionar nada. Cuestionen todo. Cuestionen lo que estamos diciendo Jorge y yo, de la visión de Marco Vinicio, pero con argumentos. O sea, alguien me estaba diciendo, ay, ¿subiste el video de Noroña que dice Fuerza Informativa Azteca? Sí, pero es la misma imagen de todos. La única diferencia que hay es que la cámara estaba fija y tenía una calidad mucho mejor. ¿Cuál es el problema? Pero como de pronto ya venimos con un chip deforme, comienzan otro tipo de cuestionamientos en lugar de ver la acción y tener un mayor criterio de lo que está sucediendo. Vas, Jorge, porque ya se nos está acabando el tiempo. No te preocupes, voy a hacer un buen link con esto. Hay un escritor ruso que se llama Mikhail Bulgakov, que es el que hizo El Maestro y Margarita, una obra maestra, y justo él recibió una llamada de Stalin porque él supo Stalin que quería huir de Rusia, y le habló para preguntarle por qué quería irse de Rusia. Y lo hizo partícipe de su gobierno y así lo hizo parte del comunismo y parte del sistema al que criticaba Bulgakov. Esa fue su sentencia de muerte. Esta y muchas historias las descubrimos en uno de los podcasts más interesantes que yo he escuchado en mi vida, que es Grandes Infelices. Tengo en mi mano este texto de Javier Peña, un gallego que escribió Tinta Invisible, que es la continuación en Blackie Books de este gran podcast. ¿Por qué nos gusta? Porque nos habla de vidas de escritores a partir de una obra en concreto, esa por la que pasaron en la eternidad. En ella vemos cómo es el transitar del dolor y cómo muchas veces su propia vida es más literatura que otras. A partir de aquí, por ejemplo, yo aprendí que Elena Garro fue una de las que estuvo, el gobierno señaló como las culpables detrás del movimiento del 2 de octubre, ¿no? Conocemos muchos fracasos literarios que llevaron al suicidio a los artistas como Kennedy Toole, ¿no? Virginia Woolf, Pizarnik, Silvia Plath. Toda esta enfermedad del suicidio a través del arte y cómo lo expresaron. La lucha de Lucía Berlín porque poder escribir y no ser un ama de casa, ¿no? O, por ejemplo, la historia de Salman Rushdie, que Khomeini le declaró la fatua y toda su vida ha estado marcada por esa. Ustedes recordarán que no hace mucho ya sufrió por fin un atentado en donde perdió un ojo. Y así vemos también cómo autores de un bestseller como Harper Lee en Matar a un ruiseñor les cambió la vida y no pudieron con el éxito, al igual que Salinger. Son vidas de escritores que recomiendo muchísimo, que están en la plataforma de Spotify y que los va a llevar, como yo digo, a este excelente libro del que me gustaría dos cosas. Uno, ponerte brevemente en la entrada del podcast para que vean el tono tan acertado que tiene Javier Peña para meternos en la vida de estos escritores, y esta frase con la que empieza el libro. Este libro él lo escribe porque se da cuenta cuando su padre está en el hospital que fueron las historias que él le contaba lo que los realmente unía, el vaso comunicante que realmente era el que los hizo que tuvieran una relación. Y entonces él se pregunta, a la pregunta de por qué mi padre hablaba más de los autores que de las novelas, he acabado por responderme que con frecuencia la vida de los escritores son más literarias que su propia literatura. Ser escritor, pienso ahora, no solo significa escribir historias, sino habitar un mundo de historias. Imagino que ser lector es lo más parecido. Y yo creo que eso es lo importante de la literatura con el tema que hablabas, Gonzalo. El poder habitar las historias también nos hace analizarlas y ver qué tipo de historias nos cuentan. Si se escucha, cierro con estos 30 segundos para que escuchen cómo entra el podcast de Javier Peña. Imaginad una novela con esta trama.
Mientras se recupera de una enfermedad en Suiza, una de las escritoras más talentosas de Latinoamérica escribe un libro muy original que se anticipa en 15 años al boom. Debería ser más que suficiente para consolidarla como autora. Pero ¿y si os digo que lo que le espera no es el aplauso, sino el rechazo, el exilio, la ruina, el hambre? ¿No os parece normal que cuando a esta escritora le pregunten qué es la felicidad, su respuesta sea algo que no se alcanza en este mundo? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola. El nombre del podcast, me lo pregunta, se llama Grandes Infelices, el libro Tinta Invisible, Gonzalo. Muchas gracias, Jorge. En serio que por eso vale la pena esperar este momento del viernes contigo. Un abrazote, que esté muy bien. Que estés muy bien, Jorge-Castellanos-escritor, para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando. Que hasta las 10 comienza la sesión plenaria del Congreso. Ahí ven ustedes, muy puestos. Obviamente uno puede ver hasta cuáles son los bots y las granjas que ya están ahí. Y ahí les estamos tolerando. Como ciudadanos toleramos este tipo de cosas una y otra vez. Ya es intolerable. El evangelio del día para irnos. Esta mañana aquí en Real. En aquel tiempo, Herodes había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías la aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó a Herodes y a sus comensales. El rey entonces le dijo a la muchacha: Salomé, pídeme lo que quieras y te lo daré, y le juro, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y le preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente donde estaba el rey, le dijo: quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey, lleno de tristeza, pero no quiso desairar a causa del juramento y los comensales. Al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traer la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Eso es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Ya, gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta mañana, en este programa de radio. Regresamos el lunes a las 8:30 de la mañana. Esto es real.